Ahora vamos a revisar uno de los ejemplos de aplicación de la fórmula de momento relativista. Veamos este ejemplo del libro que dice: ¿cuál es el momento de un protón que se mueve a una velocidad de 0.86 c? Recordemos que el momento relativista se define de esta manera. Y como lo que queremos es conocer el módulo del momento, porque no dice la dirección en la que se está moviendo, así que solamente nos ocupamos del módulo, ¿ok? Así que sacamos la flechita de vector y calculamos el módulo del vector momentum relativista. Ponen acá. Es el momento mecánico relativista. Recuerden que cuando B es muchísimo menor que C, este factor tiende a 1 y entonces el momento tiende al momento clásico, al momento mecánico clásico. Entonces, para saber el momentum de un protón que se mueve con esa velocidad, tenemos que calcular la masa del protón es 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y la velocidad es 0.86, la velocidad de la luz, que lo vamos a escribir como 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Todo esto va dividido, esa raíz cuadrada, raíz de 1 menos, el b es 0.86 c cuadrado, así que el c cuadrado lo puedo cancelar y quedamos con 0.86 al cuadrado. Ok, metemos estos numeritos en la calculadora y ¿qué se obtiene? 8.44 por 10 a la menos 19 por 10 a la menos 19 kilogramos por metro sobre segundo. ¿Ok? Ahora, en física de altas energías no es conveniente trabajar con estas unidades del sistema MKS. Es mejor hablar de la energía en megaelectronvoltios. Así que la energía en reposo de un protón, ya les voy a decir mejor qué es la energía en reposo, pero está relacionada con la masa en reposo del protón. Acá aparece la fórmula de Einstein, mc cuadrado, ya lo vamos a ver. Es 938 MeV, megaelectronvolt. 938 megaelectronvoltios. Entonces, en términos de estas unidades, acá en la ecuación de arriba nosotros podemos multiplicar por C. Acá tenemos M por D dividido, multiplicamos por C, ¿sí? Raíz de 1 menos B cuadrado sobre C cuadrado.
¿Okay? Lo único que hice fue la expresión del momento relativista, multipliqué por c a izquierda y a derecha, no cambia nada, acá me queda p por c y acá me queda m por c por b. Sin embargo voy a multiplicar y dividir por c, de manera de acá tener un c cuadrado y acá tener un b sobre c. Y esta expresión es más conveniente porque m por c cuadrado, esto de acá, lo conocemos, es 938 MeV, megaelectronvoltios, perdón que diga MeV en inglés, megaelectronvoltios, y B sobre C es el factor beta, ¿sí? Acuérdense, el factor beta que aparece en las transformaciones de Lorentz es B sobre C, es un número adimensional. Entonces esto queda 938 megaelectronvoltios por el factor beta, que es 0.86, dividido raíz de 1 menos 0.86 al cuadrado. ¿Okay? Y si uno hace esta cuantita en la calculadora, ¿cuánto da? 1580 megaelectronvoltios. 1580 megaelectronvoltios. ¿Okay? Entonces de acá uno podría escribir el momento directamente como P igual a 1580 megaelectronvoltios sobre C. Entonces es como una nueva unidad para expresar el momento, el megaelectronvoltio dividido la velocidad de la luz. Entonces tenemos dos unidades en las que podemos medir el momento. Una es, vamos a poner así. Cuando pongo así, quiero decir las unidades, ¿cierto? Las unidades pueden ser kilogramo por metro sobre segundo o pueden ser megaelectronvoltios sobre C. No quiere decir que sean equivalentes, ¿no? Que puedo medirlas en cualquiera de las dos formas. Quizás sea más conveniente escribir otra vez así. No quiere decir que un megaelectronvoltio dividido C sea igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo. Es decir, las unidades del momento es kilogramo metro sobre segundo o megaelectronvoltios sobre C. Y bueno, es más conveniente ver estas unidades porque no aparece estos números chiquitos, no tengo que escribir tanto, digamos. Así que generalmente se usa estas unidades. Generalmente cuando uno tiene unidades, magnitudes físicas o muy pequeñas o demasiado grandes, pasa a usar otras unidades más convenientes para que los números den más redondos. Bien, ahora quería hablarles de la conservación de la energía, porque en la clase anterior habíamos visto la conservación del momentum en un sistema de referencia O'. Este sistema de referencia O' tiene coordenadas x', y',
Y aquí habíamos analizado, ¿se acuerdan? La colisión de una bolita de masa 2m que estaba inicialmente en reposo con una bolita de masa m que se mueve con una velocidad relativista hacia la izquierda y colisiona a lo largo del eje X' con la bolita de masa 2m. Entonces analizamos este sistema y encontramos que se conservaba el momentum, o sea que delta P en el sistema de referencia O' es igual al momentum final total, ¿sí? El momentum final total respecto de O' menos el momentum inicial total respecto de O' es igual a 0. Lo que quiere decir es que el momento inicial es igual al momento final después de la colisión, ¿sí? Este es el momento total de las dos bolitas después de la colisión. Pero habíamos encontrado que visto desde otro sistema de referencia que llamamos O, este sistema de referencia O tiene coordenadas X e Y, y el sistema O' se está moviendo respecto de este sistema con una velocidad v. Esta velocidad es igual, habíamos dicho, según esta notación, sería la velocidad del sistema O' respecto del sistema de referencia O. ¿Okay? Entonces, habíamos encontrado que el momento no se conserva respecto del sistema de referencia O. Esto es distinto de 0. Así que el momento no se conserva. El momento clásico, ¿okay? El momento cuando lo escribimos de esta manera, ¿no? Lo escribimos, usamos su fórmula clásica, no se conserva. Y así es como llegamos a la conclusión de que debemos definir el momento relativista que vimos recién, ¿sí? Donde acá v es la velocidad de la partícula, ¿sí? Tenemos que definir un momento para cada una de las partículas y sumar el momento de todas las partículas. Eso va a dar el momento total. ¿Sí? Así que el momento total relativista de PF, por ejemplo, va a ser igual al momento relativista de la partícula 1 final más el momento de la partícula 2 final. ¿Sí? Este es el momento total relativista. Usé la misma letra, digamos, para el momento clásico y para el momento relativista, pero lo que pasa es que de ahora en más vamos a usar ¿sí? Lo mismo para el momento total inicial, va a ser el momento de la partícula 1 inicial, relativista, más el momento de la partícula 2 inicial, relativista. ¿Okay? Entonces, con esta definición encontramos que delta P sí se conserva en el sistema de referencia O. Si es igual a 0, quiere decir que el momento total inicial va a ser igual al momento total final. Entonces, con esta definición se conserva
se conserva P, y lo cual está de acuerdo con el segundo postulado de la relatividad especial, que todas las leyes de la física tienen que ser válidas en todos los sistemas de referencia inerciales. Entonces, si se conserva el momento en un sistema de referencia inercial, se tiene que conservar en todos los otros sistemas de referencia inerciales. Si no lo hiciese, entonces podríamos destacar un sistema de referencia respecto de los otros. Podríamos decir cuál es el sistema de referencia en el cual se conserva el momentum y los otros no se conservan. Entonces podríamos encontrar un sistema de referencia preferencial, lo cual está prohibido. Pues ya vimos que en la naturaleza no podemos destacar un sistema de referencia inercial preferencial. Pero hablamos de esto y no hablamos de la conservación de la energía. Yo simplemente mencioné que para llegar a encontrar las velocidades finales después de la colisión usábamos la conservación de la energía. O sea, supusimos que la energía cinética, en realidad, porque en este problema solamente hablamos de energía cinética, respecto del sistema O' es igual a 0. Conservación de la energía cinética en este caso. Solamente tenemos energía cinética en este problema. Pero, digamos, si hiciéramos lo propio, digamos, si tratáramos de ver si la energía cinética también se conserva respecto del sistema de referencia O, nos encontraríamos con problemas. ¿Okay? Entonces, si queremos ver cómo es la conservación de la energía cinética en el sistema de referencia O, ¿cómo lo vamos a calcular? Esto sería la energía cinética total final menos la energía cinética, bueno, ya que le puse K voy a seguir con la K. La energía cinética total final menos la energía cinética total inicial en el sistema de referencia O. Calculadas en el sistema de referencia O. ¿A qué es igual la energía cinética total final? Bueno, si usamos la fórmula clásica de energía cinética, va a ser igual a 1 medio la masa de la partícula 1 por la velocidad final de la partícula 1 al cuadrado más 1 medio la masa de la partícula 2 por la velocidad de la partícula 2 final al cuadrado. ¿Sí? Todo esto es la energía cinética total final menos la energía cinética total inicial, que es menos 1 medio la masa 1 por la velocidad de la partícula 1 inicial al cuadrado menos 1 medio la masa de la partícula 2 por la velocidad de la partícula 2 inicial al cuadrado. ¿Okay? Entonces encontraríamos que esta delta Kf es distinta de 0. Antes, ¿cómo encontramos B1F? Por ejemplo, la B1F es la velocidad final de la partícula 1 en el sistema de referencia O. Nosotros habíamos encontrado cuál es la velocidad final de la partícula 1 en el sistema de referencia O'. Así que podríamos usar la ley de adición de velocidades relativistas para encontrar esta velocidad. Y eso podemos usar entonces esa reglita mnemotécnica que les enseñé en videos anteriores. Va a ser la velocidad de traslación del sistema O', la velocidad de O'
respecto de O más la velocidad de la partícula 1 final respecto del sistema O'. Y acá esta regla mnemotécnica era útil porque podemos ver que si canceláramos imaginariamente este O' con este O' que tengo acá abajo, solamente me queda una O abajo, que es lo que tengo del lado izquierdo de la ecuación. Entonces me va a quedar la velocidad 1 final respecto de O, que es lo que tengo del lado izquierdo. Y a esto le falta el factor relativista, ¿no es cierto? Tengo que dividir todo esto. ¿Sí? Esto en general tendría que ir la flechita de vector, ¿sí? Pero como estamos en una dimensión no le ponemos flechita. Divido entonces el factor 1 más B0' respecto de O, que es la B que teníamos indicada en la figura, por B1F respecto de O'. Todo esto dividido C cuadrado. Este factor dividido C cuadrado. Acá también había puesto una B'. ¿Sí? ¿Nos acuerdan que esta prima es redundante? Si usamos esta notación, poner B', lo podríamos omitir tranquilamente. Y algunas veces en algunos libros, sobre todo de altas energías y de campos, se van a encontrar con que C es igual a 1 y muchas veces el C no aparece. Así que guarda con eso, que a veces, muchas veces el C cuadrado no se pone porque se asume que es igual a 1. O sea, se usan unidades en las cuales C es igual a 1. Nosotros lo vamos a dejar para no confundirnos, porque ahora que... A ver, un momentito. Bueno, sigamos. Disculpen la interrupción. Entonces, hacemos lo mismo para la velocidad final de la partícula 2. Vamos a tener una expresión similar. A ver, ¿qué estoy escribiendo? B2F' respecto de O' dividido 1 más B0' respecto de O por B1F' respecto de O', todo dividido C cuadrado. Y expresiones similares para B1i y B2i. ¿Okay? Ya que estamos, vamos a escribirlas. Por si ustedes quieren después comprobar cuánto da. B2i respecto de O, B0' respecto de O más B2i' respecto de O' dividido 1 más B0' respecto de O, B2i' respecto de O', y bueno, acá dice la B1i es igual a B0' respecto de O más B2i' respecto de O', dividido 1 más B0' respecto de O por B2i' respecto de O' dividido C cuadrado. Acá no hay C cuadrado como siempre. Ahí está.
Entonces ustedes reemplazan los valores que conocen de estas expresiones y calculan el delta K respecto de O en esta expresión. Van a encontrar que delta K en el sistema de referencia O no se conserva, o sea, esto es distinto de cero. Entonces la energía cinética no se conserva. Si usamos la definición clásica de energía cinética, o sea, K igual a 1/2 m por b al cuadrado. ¿Sí? Si usamos esta definición, vamos a encontrar que en un sistema de referencia se conserva, mientras que en otro no se conserva. Acá sobre la fórmula de adición de velocidades voy a hacer algunas aclaraciones. Quizás ya lo dije antes, no sé, pero repito. Bueno, en primer lugar, acá tendríamos que tener vectores, ¿no? Tenemos que poner vectores, pero acá abajo, digamos que yo puse el producto de estas dos velocidades, porque estamos tratando un problema unidimensional. Si no fuese unidimensional, acá este factor en realidad lo tendríamos que escribir así. Suponiendo que esta velocidad no sea colineal con esta, entonces tendríamos que escribir el producto escalar B0' respecto de O, producto escalar B1F' respecto de O, ¿okay? Dividido C cuadrado. De acá flechitas, ¿sí? Así que tendríamos que escribir el producto escalar de los dos vectores. Pero como en el movimiento unidimensional estos vectores solamente tienen sentido, la partícula solamente puede moverse hacia la izquierda o hacia la derecha, no escribimos la flecha. Obviamente acá tenemos que tomar en cuenta el signo que indica para el sentido del movimiento de la partícula. ¿Okay? Por otro lado, esta notación que yo introduje, una vez que uno ya no se confunde sobre qué tiene que poner en qué lugar, uno puede obviar esta notación, ¿sí? Entonces, B0' respecto de O dijimos que es la velocidad del sistema de referencia O' respecto de O, entonces ponemos B nada más, si no nos confundimos. Y acá, en vez de poner todo esto, ponemos B2F', ¿okay? Y abajo ponemos 1 más B por B2F' dividido C cuadrado. ¿Okay? Entonces, una vez que uno ya no se confunde, en vez de escribir todo esto, puede escribirlo así, que es como aparece en los libros en general. Pero en un primer estudio me parece conveniente escribirlo de esta manera, porque ahí queda perfectamente claro respecto de qué sistema de referencia uno está escribiendo las componentes de los vectores. Eso tiene que quedar claro. No hay que confundir componentes de un vector en un sistema de referencia con componentes en otro sistema de referencia. Acá no queda claro, ¿sí? Pero acá está perfectamente explicitado. Y eso es bueno. Bueno, continuemos acá. Entonces, estas cuentas yo no las voy a hacer, porque es nada más usar la calculadora. Pero digamos, si reemplazamos, créanme que la energía cinética entonces no se conserva y tenemos que modificar
la definición de energía cinética. Tenemos que definir ahora una energía cinética relativista. Okay. Del mismo modo a como hicimos con el momentum, ahora vamos a definir la energía cinética relativista como menos ms cuadrado. Entonces esta es la energía cinética relativista y con esta sí vamos a ver que la energía cinética se conserva en todos los sistemas de referencia inerciales. Entonces, la energía cinética así que digamos, esta cumple con el segundo postulado de Einstein, se conserva en todos los sistemas de referencia inerciales. Delta K es igual a 0 en todos los sistemas de referencia inerciales. De acuerdo con el segundo postulado de Einstein. Esta energía cinética relativista tiene que reducirse a la expresión clásica cuando la velocidad es mucho menor que la velocidad de la luz. La velocidad de la partícula es mucho menor que la velocidad de la luz. En un sistema de referencia, la energía cinética se reduce a la expresión clásica. ¿Cuál es la expresión clásica? Esta de acá. Que la vamos a usar, la podemos seguir usando para pequeñas velocidades. No es que la vamos a descartar a esta. ¿Sí? Vamos a usar esta para velocidades relativistas y esta de acá para pequeñas velocidades. Entonces, ¿cómo podemos probar que esta energía cinética se reduce a la expresión clásica para pequeñas velocidades? Bueno, acá lo único que depende de B es el factor este que está dentro de la raíz cuadrada, así que tendríamos que ver una expresión, un desarrollo en serie de potencias de esta expresión. B cuadrado sobre C cuadrado. Esta la vamos a desarrollar en serie de potencias. Pero lo primero que podemos ver es que acá esta expresión la podemos escribir como 1 sobre raíz de 1 menos beta al cuadrado. Entonces, podemos ver esto como una función de beta. Este factor lo vemos como una función de beta, entonces vamos a hacer una expansión en serie de potencias de esta función alrededor de beta igual a 0. Okay, entonces f de beta
¿Cómo es una expansión en serie de potencia de esto? Bueno, tenemos que el término de orden 0 va a ser f evaluado en beta igual a 0 más el término de primer orden es f', la primera derivada de la función, ¿sí? Como derivada de la función respecto de beta, ¿sí? Evaluada en beta igual a 0 por beta más 1 sobre 2 factorial por la derivada segunda de la función evaluada en beta igual a 0 por beta cuadrado más términos de orden superior en beta. Y así siguiendo, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros cortamos la serie en cierto orden, podemos ver que nos queda f de beta. Bueno, el término de orden 0 que va a ser 1, ¿no es cierto? 1 más el término de orden 1 es 1 medio por beta cuadrado es el término de orden 2, perdón, el término de orden 2 es 1 medio por beta al cuadrado, el término de orden 1 es 0 y el término de orden 2, el término de orden 3 es 0 y el término de orden 4 es 3 octavos beta a la cuarta, ¿sí? Más términos de orden superior. Entonces, como estamos cortando la serie en un cierto orden, acá tendríamos que poner en realidad un aproximadamente igual, ¿ok? Porque acá el error que cometemos es un infinitésimo de orden 5 en beta. ¿Sí? Como beta es muy pequeño, asumimos que beta es muchísimo menor que 1. Entonces podemos cortar la serie tranquilamente. Entonces esta es la serie de este factor relativista del f de b. Entonces, ¿cómo nos queda la energía cinética relativista? Que dijimos que era igual a mc cuadrado dividido la raíz cuadrada 1 menos beta cuadrado menos mc cuadrado. Pero acá el 1 sobre la raíz cuadrada es el f de beta. ¿Okay? Entonces acá podríamos sacar este factor acá. Escribir toda vuelta. Y poner acá multiplicado por f de beta menos mc cuadrado. Entonces ahora donde dice f de beta, la función esta que expandimos en serie de potencias, podemos reemplazar por los primeros tres términos distintos de 0. Entonces es mc cuadrado por 1 más 1 medio beta cuadrado más 3 octavos por beta a la cuarta más términos de orden superior que lo escribimos menos mc al cuadrado. ¿Ok? Nos quedó esto. Entonces ahora tenemos que
ver cómo simplificar esto, ¿no es cierto? Tenemos que aplicar acá la distributiva del mc cuadrado. Cuando multiplique este por este, fíjense, me va a quedar un mc cuadrado con signo más, y acá tengo un mc cuadrado con signo menos, se me cancela, entonces este mc cuadrado con este 1. ¿Okay? Después tenemos mc cuadrado por esto más mc cuadrado por esto de acá, ¿no es cierto? Entonces, energía cinética queda un medio mc cuadrado por beta cuadrado más 3 octavos mc cuadrado por beta a la cuarta. ¿Ok? Bien. Entonces fíjense, acá, ¿qué es esto que tenemos acá? Es un medio mc cuadrado. El beta cuadrado, ¿qué es? Es b cuadrado sobre c cuadrado. Y este de acá, cuando beta tiende a 0, es aproximadamente 0. El c cuadrado con el c cuadrado se me cancela. Y encontramos entonces que la energía cinética es aproximadamente igual a un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Eso quiere decir que recuperamos la expresión clásica de la energía cinética cuando beta tiende a 0. Entonces, dicho matemáticamente, el límite de K cuando beta tiende a 0 tiende a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que es la expresión clásica. Entonces esto está comprobado y quiere decir que la expresión que definimos como siendo el momento cinético relativista cumple que se reduce a la energía cinética clásica cuando la velocidad es muy pequeña. Entonces no quiere decir que esta fórmula clásica esté mal, simplemente que nosotros en la mecánica newtoniana estuvimos usando una aproximación de la expresión correcta, de la expresión relativista. Entonces, la relatividad especial no vino a reemplazar a la mecánica newtoniana, sino que vino a corregirla, vino a decir, no está mal lo que estábamos haciendo, sino que tenemos que tener en cuenta otros factores, que simplemente no los vimos antes porque nos estábamos moviendo a velocidades muy bajas. Y todos los experimentos que estábamos haciendo en la Tierra eran con velocidades lo suficientemente bajas como para no tener en cuenta este término, por ejemplo, o términos de orden superior. Bueno, en la clase siguiente les voy a explicar, vamos a hablar sobre la conservación de la energía entonces, porque hasta ahora hablamos de la conservación del momentum y de la conservación de la energía cinética en los distintos sistemas de referencia inerciales. Ahora, ¿qué pasa con la energía? ¿Y qué es la energía? ¿Se conserva en los distintos sistemas de referencia? Bueno, eso es lo que vamos a responder en la siguiente clase. Por ahora cortamos por acá.